Un día muy lluvioso, en una casa bastante tenebrosa inicia esta historia. Viendo nosotros cómo esta sirvienta le da la bienvenida al sacerdote. Esto mientras se rumorea que un demonio maldito vive en la familia del marqués Blake. También, la sirvienta le pide al sacerdote que le siga, porque lo guiará a la habitación de la señorita. Pasando nosotros frente a esta puerta, donde la sirvienta llama a la señora, porque el sacerdote ha llegado. Mismo hombre que se queda en silencio, viéndose algo preocupado, preguntándose que cómo se verá eso, pero en ese instante la sirvienta le pide al sacerdote que por favor salude, mencionando este mismo que se ve como, preguntándose si esa es la señorita Vanessa, porque se ve como un ángel. En ese instante alguien llama al sacerdote, y le pregunta que por qué la niña actúa así, pero este pregunta que cuál fue la edad que dijo que tiene la pequeña. Una persona responde que tiene 5 años, y no se ríe desde que nació, pero el sacerdote se ve bastante sonrojado, porque una niña angelical, que dicen que es el diablo, él no puede creerlo y debe haber algún malentendido, y el Señor debe tener un gran propósito para enviarle ahí. En ese instante el sacerdote llama a la señorita, y le pregunta si podría sonreír un poco. La niña pregunta que por qué haría eso, y el sacerdote le dice que debe hacerlo porque todo el mundo está preocupado por ella. Más atrás se ve esta mujer en silencio, pero la pequeña pone una mirada bastante hostil y dice que está cansada. En ese momento la señora que estaba en silencio suspira y empieza a llorar llamando a Vanessa. Esto mientras las sirvientas le consuelan, pero el sacerdote llama a la marquesa y dice que hablará un poco con la señorita preguntando si podría esperar afuera un momento. Las sirvientas le piden a la señora que vayan por ahí, y el sacerdote piensa que está agotado y eso no es algo que diría una niña de 5 años. Él llama a la señorita mientras se ve un poco preocupado, preguntándole si hay algo que ella quiera decir. Este le hace saber que guardara el secreto, así que por favor pide que le diga. Y esto mientras la pequeña se ve bastante seria, sonriendo, y con la misma hostilidad de antes, le dice que no le va a creer, preguntándole si no es así. Pero el sacerdote se sorprende y grita que no puede ser, porque si fue una mentira lo que ha pasado ahora mismo, el Señor puede enojarse con él. La pequeña ahora se ve algo decaída, y piensa que es un fastidio. Pero mientras vemos las siluetas de sus ojos, ella le pide al sacerdote que se calme, porque se lo dirá si así lo quiere, y debe estar familiarizado con la Santa Roja, preguntando ella si no es así, diciendo que la Santa Roja es conocida como la Santa Loca que aniquiló la Santa Sede hace unos años, y después de causar el desastre se suicidó y todo el mundo lo sabe. Ante ello, poniendo un pero preguntándose el sacerdote que por qué lo menciona de repente, diciendo la pequeña bastante cerca a él, que la verdad es, acercándose más a su oído, diciendo algo que no se nos mostró, pero algo que desconcerta al sacerdote, quien se pone en pie bastante rápido y temblorosamente empieza a retroceder, exclamando al Señor su Dios, diciendo que bendito sea, mientras se ve bastante preocupado y aterrado agarrando su crucifijo, escuchándose un sonido desde dentro que sorprende a la madre de la protagonista. Diciendo el sacerdote que esa niña está completamente loca. Este suspira mientras tiembla y se ve bastante preocupado, porque es la semilla del mal, y lo que acaba de hacer es una blasfemia. Viendo nosotros como está pequeña le pide que mire mientras ríe, porque le dijo que no le creería, y ella sí que se ve bastante impactada. El sacerdote dice que debe ser el mismísimo diablo, y los rumores son ciertos. Esto mientras exclama a Dios, y la madre de la pequeña Vanessa llama al sacerdote, porque debe haber un malentendido. Pero el sacerdote empuja a la madre de Vanessa, y una sirvienta llama a la señora y le pregunta si se encuentra bien, esto mientras el sacerdote empieza a huir, diciendo la madre de Vanessa que no, por favor, pidiendo que por favor salven a su pequeña Vanessa. Mencionando Vanessa, nuestra protagonista, que después de reunirse con el sacerdote los rumores sobre ella se extendieron más rápido, pero ahora está más tranquila. Y esta piensa que ya nadie se molesta en hablar con ella, y esto mientras cierra su libro, porque es cierto que ella estaba maldita, y la verdad es que ella es la Santa Roja. Esto fue lo que le dijo al sacerdote, y también le dijo que ella mató al padre, mencionando que sí lo es, porque su vida es una reencarnación infinita, y ha vivido 28 vidas y muertes, y en una de ellas fue una santa, en otra una concubina, también fue pintora, y en su momento hasta una niña hambrienta,
después una cocinera, una esclava, una prisionera de guerra, tomando en su momento el trono, siendo ella una princesa. Sin embargo, cada vez que renacía, incluso su estado, sus padres, su entorno, habilidades y apariencia, cambiaron y siempre fue ella, porque renacía con los recuerdos de su vida anterior. Pero aún así, la vida anterior y el ella actual no podían ser la misma persona, porque, recordando a esta figura que llamaba a su mamá y a su papá, diciendo que es Helen, gritando estas personas al maldito demonio, preguntándole que cómo se atreve a fingir ser su hija muerta, pidiendo que la maten inmediatamente, mencionando a la protagonista que no ligaba sus anteriores vidas con la presente, porque al final estaba destinado a ser desastrosos, y aunque extrañaba a los niños que dio a luz en su vida anterior, y los brazos del hombre que amaba, tenía que soportarlo, porque sobre todo, quedarse en una vida anterior y descuidar la vida actual, ella hizo denotar un poco de sentimientos mientras veía a su madre, porque era perjudicial para la familia actual. Esta piensa que es consciente de ello, lo sabe muy bien, aún así poniendo un pero porque el problema era que su conciencia quedó destrozada en su vida anterior. En ese instante ésta se pone de pie y empieza a correr, mencionando que además, las constantes pesadillas que vienen por la noche. Viendo nosotros su preocupación y su mirada de aterro, mientras unas manos negras y grises entre la oscuridad se acercan a ella, cosas que no son personas, que parecen demonios con ojos rojos que la asustan bastante y le hacen sufrir aún más. En ese instante la pequeña Vanessa se despierta llorando, porque si pudiera salir de ese sufrimiento haría cualquier cosa. Una nueva vida para ella es lo que quiere, pero ahora es solo otra pesadilla más. Teniendo ella en su mente esos pensamientos, pidiendo que no se acerquen más y se vayan, porque tiene mucho miedo, pidiendo que por favor alguien le salve, pidiendo que por favor, llegando ante sus pensamientos oscuros una luz, donde alguien pregunta si es ella quien le llamó. Esto hace que los demonios que le persiguen se detengan, desconcertándose la protagonista mientras aún cerraba sus oídos, llegando ante ella un ángel de alas negras con gran glorificencia, quedándose la pequeña Vanessa bastante sorprendida mientras lloraba, preguntándose si es el diablo, pero esta menciona que de un momento a otro tuvo pesadillas todos los días, sueños horribles y extraños que no podía contarles a nadie, donde continuaba masacrando mucha gente, asesinatos y más matanzas, y aunque se despertaba, sabía que esa noche llegaría ese sueño que siempre se volvía a repetir, y se preguntaba si quizás debería estar muerta, mencionando que no, porque incluso si moría renacería de nuevo, y ya pasado por muchas situaciones difíciles, y nunca llegaba el momento para descansar, y ella pensaba que debería haber sido como siempre, pero algo diferente le pasó ese día, y ésta pensaba que no era una ilusión, pero se ponía un pero, preguntando que quién es. Vanessa se quedaba viendo hacia atrás algo preocupada, ya que los demonios no se acercaban, y ésta se preguntaba que por qué los monstruos estaban huyendo, pero la persona que acaba de llegar vuelve a hablar, preguntando si fue ella quien le llamó, pero Vanessa le pregunta a esta persona que de qué le está hablando, porque ella no le llamó. Viendo nosotros esta leve sonrisa, porque ella, este ser se enoja, y le pregunta que cómo se atreve a negarlo, porque fue una pequeña niña quien le llamó. Ante esto Vanessa está en silencio, porque ella nunca llamó al diablo, cosa que desconcerta a la persona, o al ser, no sé quién, le pregunta que cómo supo que ella era el diablo. Vanessa le dice que él tiene esas alas negras de atrás, y las alas de ángel no pueden ser de ese color, y de todos modos, esta le dice que él apareció en sus sueños. Ante esto el diablo se ríe, diciéndole a la niña que ella es una atrevida, pero este se inclina un poco, parándose enfrente de Vanessa. La protagonista piensa que eso es, pensando que para ser el diablo tiene un buen aspecto. Pero este le pregunta a la pequeña si ella no le tiene miedo, y Vanessa, aunque algo temblorosa, responde que no. El diablo se queda viendo esto, y dice que es gracioso, porque no cualquiera es perseguida por demonios puros por todas partes. Y este le pregunta que a qué se supone que ella le está corriendo, ante lo que Vanessa piensa que esas criaturas no eran su imaginación, y se pregunta si eran de verdad, pero el diablo dice que lo entiende, y toma a Vanessa por el cuello, pidiendo que le deje olerle. Este se ve algo sádico, porque ella huele delicioso. Pero Vanessa pide esperar un minuto, mientras suspira y se salen sus lágrimas,
porque su cabeza parece que se va a explotar y le duele mucho. Esta pide a alguien que por favor le ayude, por favor que detengan el dolor, pero el diablo le da un beso, y Vanessa piensa que no, viendo nosotros como ella se sumerge en este profundo mar pensando que no puedes respirar, pidiendo nuevamente que le ayuden, que le salven, y esto mientras ella se ahoga. Pero enfrente suyo aparece una luz, y esta piensa que tiene que subir allí, viendo nosotros como ella saca su cabeza del agua, y lentamente aún teniendo su pesado vestido, llega hacia la orilla. Esta piensa que hace frío, pero se pregunta que dónde está, o que si acaso sigue soñando. Ella piensa que ese edificio, y los niños de ahí, porque está acostumbrada a eso, recordando cuando alguien decía que era doloroso, porque todo parece ser su culpa. Esto desconcerta a Vanessa, quien exclama a Dios, porque eso es. Esta se pregunta si esa no es ella, de una vida anterior, mencionando que era una santa inmaculada que nunca dijo ni una sola mentira, porque ha servido a su Señor toda su vida, para ser perdonada por sus errores. Y en esa vida, creyó que finalmente el Señor le salvaría. Viendo nosotros como ante esta escena llegue el diablo, desconcertando a la protagonista, quien le pregunta que qué le ha hecho, el diablo dice que bueno, pidiendo que lo llamen una especie de búsqueda. Vanessa le pregunta que qué dice, pero el diablo le hace saber que solo ha estado hurgando en sus recuerdos, y la protagonista se pregunta si ese es su recuerdo, porque entonces, el que está sentado del otro lado es. Viendo cómo esta persona dice parecer que el día anterior tuvo una pesadilla, mencionando la protagonista que ese es el Papa, una persona que ha extrañado mucho. El Papa le dice a la protagonista en su vida anterior, o en los recuerdos de la protagonista, que no dude en confesarse cuando esté pasando por un momento difícil, viendo nosotros como ella dijo que sí a su santidad, dándole las gracias por brindarle apoyo. El Papa reía, mientras más al fondo la protagonista estaba viendo, y esta piensa que no puede creer que le haya vuelto a ver, mencionando que la persona que primero le entendió y comprendió sus devastadas vidas y muertes repetidas, y se convirtió en un refugio para ella, fue él. Sin embargo, pasando nosotros en el recuerdo más a la noche, donde el diablo mira desde lo alto y se queda en silencio. La brisa soplaba muy fuerte, porque aunque él estuvo a su lado, aún después de toda su fe fiel no fue salvo, porque aquel día, viendo nosotros como la antigua reencarnación de la protagonista se despierta, porque el Papa fue asesinado, terminando de esta forma la primera parte de esta historia, invitándote a ser miembro del canal, ya que esta historia la vamos a continuar. He decidido hacerlo así, ya que el canal no está teniendo tan buen alcance, que digamos, pero aunque sean cortas, trataré de traer historias a las cuales estaré dando continuidad. Así que si te ha gustado puedes comentar, dejar tu like y compartir con un amigo, que a esta historia le faltan muchísimos capítulos. Así que nada, hasta una próxima.